Abramos en el Antiguo Testamento al libro de los Proverbios, escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo aparte de nuestro Señor Jesús. Pero él no fue exactamente como Salomón, puesto que Salomón fue un hombre nacido de mujer y fue engendrado por un padre terrenal, David. Pero Jesús fue un hijo nacido de una virgen y no fue completamente un hombre, sino que él era Dios, el Dios hombre. Y él fue más que un hombre. Él fue un hombre y más. Pero Salomón fue solo un hombre como usted y yo. Y él le pidió a Dios sabiduría para dirigir su reino. Y él tenía un don de sabiduría. Fue el hombre más inteligente que jamás hemos conocido aparte de nuestro Señor. Él escribió los Proverbios. Yo pienso que son muy buenos. Y vamos a abrir ahora el libro de Proverbios, al capítulo 1 o al capítulo 2, mejor dicho, y los primeros versículos de los Proverbios. Del 2 comenzando con el 1. Proverbios 2 comenzando con el 1. La continuación de Salomón, aconsejando a sus hijos. Hijo mío, si recibieres. Perdónenme. Es Proverbios 3:1. Perdónenme. Yo miré aquí en mi libro y veo que es Proverbios 3 en vez de 1 o 2. Perdónenme. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oh, yo creo que esa es la escritura más hermosa. Ahora, yo quiero tomar como texto del 5º versículo. No te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, este es un texto muy extraño para el día en que estamos viviendo, porque hoy el énfasis ciertamente es puesto en la educación y sobre nuestro propio entendimiento de las cosas. Es un día de conocimiento, pero encontramos aquí que esta declaración tan extraña como otras escrituras tiene su lugar. Y confiamos que Dios nos permitirá ver cuál es ese lugar. Hoy en día enviamos nuestros niños a la escuela para que obtengan entendimiento. Luego, cuando terminan con la escuela primaria, los enviamos a la escuela secundaria para un mejor entendimiento de conocimientos. Luego, cuando terminan allí, algunos jóvenes aún son lo suficiente afortunados para ir a la universidad y pasar por la universidad para completar su educación y su entendimiento de los conocimientos. Lo que a ellos se les requiere por muchas veces para conseguir un trabajo, se necesita tener por lo menos entendimiento de la secundaria o una educación de universidad o demás. Sin embargo, el sabio Salomón nos dijo que no nos apoyáramos en eso, en nuestra propia prudencia. No aprendan de estas cosas. Y nos preguntamos por qué él diría tal cosa como esta. Normalmente es porque nuestro entendimiento moderno usualmente es a base de la sabiduría del hombre, la cual es contraria a la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que Salomón estaba tratando de aconsejarle a sus hijos. No era para que fueran analfabetos, sino que no se apoyaran en su prudencia. Y yo creo que sería una buena exhortación hoy en día si nosotros les dijéramos a nuestros hijos y a los hijos de Dios
que está bien tener una educación, no hay nada en contra de eso. Pero cuando esa educación es contraria a la palabra de Dios, entonces inclínense hacia la palabra y dejen a un lado la educación. ¿Ven? Por causa de la palabra. Y la educación durará y le brindará un buen empleo, probablemente una buena posición entre la gente intelectual. Pero eso está bien, lo cual probablemente le será una gran ayuda. Le ayudará en lo económico y en su sustento, le hará mejor la vida. Pero recuerde una cosa, hijo mío, tienes que morir. No importa cuánta educación adquieras, cuánta cultura puedas acumular. Sin embargo, tendrás que enfrentar la muerte, porque escrito está, el hombre debe morir y después de esto, el juicio. Y Dios, cuando la muerte no es tan grave, pero llegar al juicio es la parte crítica. Ahora, uno puede morir, pero después de esto el juicio. Y Dios no le va a preguntar a uno cuánta educación obtuvo cuando estuvo aquí en la tierra, ni cuánto conocimiento acumuló. Que si uno tiene su licenciatura en letras o cualquier título que pudiera haber tenido, aún como ministro, eso no le será requerido. Pero sí le será requerido a uno lo que hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Allí es donde está el requisito. Y es que su educación está bien, pero la palabra de Dios es vida. Mi palabra es vida. Y conocerla es vida. Y él dijo, conocerle a él. Él es la palabra. Así que uno solo puede conocerlo a él a través de la palabra porque él es la palabra. Y esa es la única manera que uno le conocerá, es por su palabra. Y puede llegar y decir, este es Dios, o ese es Dios, o ese es Dios, o esto es lo correcto, y eso es lo correcto. Pero nosotros regresamos a la palabra, la cual es la verdad. Y la palabra es como la estrella polar. Es una estrella fija. No importa en qué dirección el mundo esté flotando, esa estrella polar está centrada con la Tierra. Uno cuadra su brújula con la estrella polar. Ella siempre está en el centro de la Tierra. Otras estrellas flotan igual que el mundo, pero la estrella polar permanece estable. Ahora, la brújula es el Espíritu Santo y el poste de amarre sería la estrella polar. Así que el Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra. El Espíritu Santo nunca lo guiará a otra cosa, sino a la palabra de Dios. Así que, ¿cómo pudiera un hombre aceptar un credo cuando es contrario a la palabra? Y todavía decir que él tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guiaría a uno al contrario de eso. Se necesita el Espíritu Santo para apuntarlo a uno hacia la palabra. Porque Él es la palabra. Él es la palabra. Y Él solo puede, como el imán en la brújula, solamente está fijado hacia el polo norte. Esa es la única dirección hacia donde puede atraer. Y cuando el Espíritu Santo es el autor y escritor y el vivificador de la palabra, ¿cómo pudiera apuntar a la persona hacia algo distinto que la palabra? Entonces, cuando una persona dice que tiene el Espíritu Santo y acepta algo contrario a la palabra, eso muestra que no es el genuino Espíritu Santo lo que él tiene, ¿ven? Puede ser un espíritu, yo no discutiría eso, pero no es el Espíritu Santo de Cristo. Ahora, ustedes saben, muchas veces ellos reciben los espíritus el uno del otro. Y entonces eso los pudiera apuntar, por decir, a un grupo de hombres hacia una cierta cosa. Pero eso no apuntará hacia Cristo. Pero el Espíritu Santo siempre apunta hacia Cristo. Y Cristo es la palabra. Nosotros vemos esto tan claro en la Biblia, o lo veo yo. Quizás esté equivocado, pero en mi manera de pensar. Pero no creo que sea así. Porque esto de no te apoyes en tu propio entendimiento de las cosas. Si uno se inclina hacia su propio entendimiento, entonces es seguro que se saldrá del camino correcto. Uno no se puede apoyar en la prudencia de alguien más cuando se trata de vida. Para encontrar vida, uno se tiene que apoyar en la palabra. Esa es vida. Vemos esto desde el principio. Es tan claramente dado a conocer a nosotros desde el principio que Dios le dio su palabra a su primera familia en la tierra, por la cual debieran vivir. Solo debían vivir por su palabra. Ahora, eso no era con respecto al alimento que comían y demás, sino que por medio de su palabra era que ellos vivirían eternamente. Y mientras ellos guardaron esa palabra,
ellos vivieron eternamente. Pero al ser mal colocada la primera pequeña frase de esa palabra, la cadena entera se rompió y la raza humana fue sometida a muerte. ¿Ven? Ahora notamos, Eva, que sin duda era una persona inteligente, la primera después de Adán, el cual era el Hijo de Dios. Y Eva, ciertamente estando en ese lugar donde no había existido pecado, no había lugar para el pecado. Ella ciertamente debió haber tenido un maravilloso concepto de lo que era Dios. Porque cada día por la tarde, ella y su esposo caminaban en lo fresco del huerto al atardecer y hablaban cara a cara con Dios. Qué cosa tan irrazonable que una persona que caminaba cara a cara con Dios todos los días y luego se desviara al razonamiento de algo que causó que ella razonara en sentido opuesto a la palabra de Dios. Todavía lo tenemos. Ellos tan fácilmente razonan contrario a la palabra de Dios después de haber estado en la presencia de Dios, viendo la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios manifiesta, borrachos y pecadores viniendo al altar y siendo convertidos y ser hechos nuevas criaturas en Cristo. Gente de mala fama convertidos en damas y caballeros y luego desviarse de esa cosa bendita que los guió a esta vida. Y luego ser pervertidos yéndose tras alguna clase de credo para llegar a ser más popular o entrar en los que ellos llamarían una mejor clase de gente. Pues ustedes ya están en la mejor clase que existe. Hijos e hijas de Dios. Pues a mí me gusta mejor esa compañía que estar con todos los reyes y potentados y todo lo demás. Denme ese grupo de gente humilde, aunque no puedan distinguir entre diestra y siniestra. Con tal que conozcan a Dios y lo aman y le sirven a Él, para mí esa es la gente famosa del cielo. Sí, Señor. Ahora, pero encontramos que Eva fue fácilmente persuadida por Satanás, aparte de la palabra de Dios, apartarse, y ella se apoyó en su propia prudencia. Porque Satanás le había proyectado algo a ella que no cuadraba con su verdadero entendimiento de Dios. Pero a ella le fue dicho algo diferente por el enemigo, Satanás, y ella lo creyó. Ahora, encontramos los resultados de esto. Hundió toda la raza humana en muerte. Porque la primera madre en la tierra se apoyó en su propia prudencia, contrario a la palabra de Dios, y hundió a toda la raza humana en muerte. Ahora, ¿creen ustedes eso? Esa es la palabra. Pues una mujer siempre es iglesia en la Biblia, es tipo de la mujer. Y una iglesia hoy puede aceptar una cantidad de dogmas o credos y hundir a la congregación entera en una separación de Dios. Esas personas que adoptan esas cosas en lugar de la palabra de Dios son igual que Eva, y ha sido hecho vez tras vez al grado que tiene a toda esta generación sumergida en oposición a la palabra de Dios. Y cuando la palabra es manifiesta, que la palabra es revelada, ellos no la aceptan. Y la razón de no hacerlo es porque se apoyan en su propia prudencia. Esta iglesia fue edificada aquí, es un lugar hermoso, es una gran organización. Ella es miembro de un gran cuerpo de personas. ¿Por qué no deberíamos pertenecer a eso? Yo confiaré en eso. No confíen en su propia prudencia, más confíen en la palabra del Señor. Ahora, eso finalmente terminó en muerte para toda la raza, como dije. Igual que ahora para la mayoría de las personas que se apoyan en su propia prudencia, en sus dogmas y credos y todo eso, afirmando la palabra de Dios no es completamente la verdad. Parte de ella es inspirada y la otra parte no. ¿Cómo pueden ustedes tener fe en la Biblia si una parte es inspirada y otra parte no? Si una cita está mal, entonces la cosa entera podría estar mal. Toda tiene que estar correcta, exactamente correcta.
Y algunas de estas supuestas perversas escuelas bíblicas donde enseñan la acumulación del conocimiento humano, donde ellos se reúnen y se sientan en un concilio de personas y dicen, ahora miren, los días de los milagros, todo eso terminó en los días de los apóstoles. Y muchos hombres, bajo el obispo o los hombres importantes, se sientan allí y dan, pues, si tan solo estoy de acuerdo con él, no hay duda que yo pudiera estar próximo en línea para su posición. ¿Vean? Entonces, ustedes se apoyan en su propia prudencia en vez de pararse bien por la palabra de Dios. Eso es lo que causa estas cosas. Hace algún tiempo yo estaba en un altercado sobre el impuesto sobre la renta. Y ellos me dijeron, pues supongo que sus síndicos no son más que títeres. Yo dije, si yo tuviera un síndico en la junta que tuviera una idea diferente y él no se parara, y a mí no me interesa quién sea el que esté hablando, y él no expresara sus propios puntos de vista al respecto, yo lo expulsaría de la junta. Sí, señor, aunque fuera contrario a mi propia creencia, yo quiero que él exprese lo que él piensa que es correcto. Por eso es que lo tengo a él allí, para ver lo que él dice al respecto. No obstante, tenemos eso. Fíjense, Jesús dijo en San Juan 10, mis ovejas conocen mi voz. Una voz, por supuesto, es su palabra cuando Él está hablando. Mis ovejas conocen mi voz. Para ellas mi voz ha sido probada a ser la verdad. Ha sido vindicada que sí es mi voz. Ahora fíjense, ellas no están sujetas a seguir ninguna otra voz. Ellas no lo harán. Mis ovejas conocen mi voz, mas al extraño no seguirán. En otras palabras, ellas no entenderán una voz teológica que esté enseñando contrario a la palabra. Las ovejas no entienden eso. Igual como el águila de anoche que no podía entender el cloqueo de la gallina. Ellos no lo entienden porque él era un águila. Y es igual con un genuino hijo de Dios nacido de nuevo. Ellos entienden únicamente las cosas que son de Dios. Ahora alguien dice, pues mire, uno puede hacer esto, es mi pensar, eso yo creo que sea de esa manera, yo creo que los días de los milagros han pasado, yo no creo que eso sea sanidad, yo no creo esto. Ahora, un cristiano genuino, nacido de nuevo, eso nunca parará en sus oídos, él no lo entiende para nada. ¿Y cómo pudiera un hombre que cree en Dios y que puede leer la Biblia y ver que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, jamás aceptar tal cosa como esa? Yo no lo entiendo. Así que ellos no se apoyan en su propia prudencia, así como un bebé. Si usted toma un bebecito y cuando nazca permita que él se apoye una vez sobre el seno de su madre, que se nutra de ella, la leche tibia, que apoye su cabecita sobre el seno aunque él tenga solo unas cuantas horas de nacido. En un día o dos apártelo de su madre y entréguelo al pecho de una madre extraña. Él estirará sus pies al aire y gritará. Esa no es su madre. Vean, él ya ha tenido algo al respecto, porque él es parte de esta madre. Y la naturaleza le ha provisto a él una manera de conocer a su propia mamá. Y si la naturaleza le ha provisto la manera a un bebé para que conozca a su madre, de la cual ha nacido, ¿cuánto más lo habrá hecho él con un hijo de Dios que es nacido por el Espíritu de Dios? Él conoce a su mamá. Él conoce, porque él nació de la palabra. Y él entiende la palabra. Pónganlo en un lugar extraño. Él ciertamente estará fuera de lugar. Se saldrá de allí tan pronto como pueda, porque él no se apoya. Alguien dice, ahora espera, querido, esta ahora es tu mamá. Esa no es su mamá, porque él tiene una manera de saber que él es parte de esta madre acá, la cual es su madre, y ninguna otra puede tomar su lugar, jamás. Él conoce su propia madre. Fíjense cómo es que eso es tan cierto. Así Dios ha hecho todo conforme a su género. El ganado conforme a su género. Muchas veces al bajar una manada, traemos manadas enteras de ganado y los pequeños becerros. Yo me preguntaba, ¿cómo hacían para reconocer a su propia madre? Pues ellos, al bajar de las montañas, el ganado estaba todo mezclado. Una vaca que está con su becerro, quizás un becerro con hambre pudiera nutrirse un poco de otra madre, si tiene mucha hambre. Pero cuando los deteníamos allá en la pradera, esa mamá pasaba a través de todas las vacas y becerros hasta encontrar al suyo. Y el becerro estaría corriendo hacia su mamá. Él conocía ese cierto sonido en su bramido.
y ella estaba bramando por ese becerro, y las otras madres estaban bramando a tal grado que uno ni siquiera podía oír sus propios pensamientos. Sin embargo, ese pequeño becerro sabe encontrar ese cierto llamado a su madre porque es parte de la madre. Y un cristiano nacido de nuevo del cielo, él es parte de esta palabra. Correcto. La otra madre, él no seguirá. Él es parte de la palabra. Él se queda con la palabra. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién puede prepararse para batalla? Dijo Pablo. Él conoce el sonido de la palabra. Fíjense cómo es esto. La mano predestinada de Dios, siguiéndolo siempre. Él sabe que él fue ordenado y que está en la verdad del Evangelio. Él sabe que nació por el Espíritu de Dios. Él sabe que el Espíritu de Dios no puede negar la palabra de Dios. Por lo tanto, a un extraño, él no seguirá. Fíjense cómo estaba mirando algo que tenía apuntado aquí. Lo pasé por alto. Pero sucede que vi la lectura de la Escritura y pensé en referirme a esto de nuevo. Fíjense cómo sus propias ovejas predestinadas los siguieron a él. Allí mismo en los días de los más grandes teólogos que jamás hemos tenido. Ellos salieron porque lo conocían a él. Ellos sabían lo que la palabra había prometido para ese día. Ellos sabían cómo debía ser el Mesías cuando él viniera. Y Simón Pedro vino a él, el cual era únicamente Simón en ese entonces. Y Andrés había tratado de hablarle acerca de todo eso. Este hombre es el Mesías. Pues Simón, por supuesto, él quizás era un poquito testarudo. Y él no quería ir. Pero cuando él llegó ante la presencia de Jesús, cuando Jesús dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Ahora, sabemos que Jesús les dijo a sus apóstoles que Él los conocía, y eso desde antes de la fundación del mundo, y que ellos eran los atributos de sus pensamientos. Por lo tanto, siendo que esa simiente estaba en Él, y Él sabía que la palabra decía y que había sido prometida, el Mesías sería un profeta. Y cuando Él vio eso, allí mismo dejó de pescar. Él supo entonces que abandonaría sus redes, porque él iría y llegaría a ser un pescador de hombres. Ahora, había otros parados allí, que vieron las mismas obras y lo clasificaron como espíritu maligno. Esos eran los teólogos, porque no era al gusto de su enseñanza teológica. Y ellos lo rechazaron porque se apoyaron en su propia prudencia, según sus doctores, siendo que Jesucristo vino según el cumplimiento de la palabra de promesa, y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Ellos se apoyaron en lo que los sacerdotes decían y en lo que la iglesia decía, en vez de sobre lo que Dios dijo. Ahora, Jesús los reprendió por eso. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros afirmáis que tenéis vida eterna. Y ellas son las que testifican de mí. Estas Escrituras que yo os estoy pidiendo escudriñar, ellas os dicen quién soy yo. Pero ellos no se apoyaban en lo que decía la palabra, sino que se apoyaron en la prudencia que ellos tenían. Ellos se apoyaron en su propia prudencia. Y la Escritura nos dice que fueron velados. El velo de su propia teología los tenía cegados. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿a qué está llegando usted? Yo solo estoy llegando a esto. Esa cosa está ocurriendo otra vez, al grado que hombres y mujeres y personas se apoyarán en una cierta iglesia a la que ellos se han unido y a la que pertenecen, sin importar lo que dice la palabra de Dios al respecto. Ellos siguen con eso, apoyándose en su propia prudencia e ignorando la palabra de Dios, como si nunca hubiese sido escrita. Es una simiente de vida humana sin germinar. Tiene la vida física, pero sin vida espiritual para ser vivificada. El velo estaba sobre sus rostros. Ahora fíjense, ellos tenían sus propios pensamientos de lo que Dios debería ser. Ellos tenían sus propias ideas de lo que el Mesías debería ser. Pero la palabra declaró lo que debía ser el Mesías. Ahora, vean, ellos tenían su propio entendimiento de lo que Él sería.
No hay duda que el sumo sacerdote dijo, todos mis sacerdotes, bajo mis órdenes. Ahora, cuando venga el Mesías, hemos construido aquí un gran templo, hemos hecho todo esto, y la Biblia dice, Él prestamente vendrá a su templo, y todas estas cosas. Cuando Él lo haga, el Mesías pasará hasta aquí, y se dará a conocer Él mismo con nosotros, y dirá, yo soy el Mesías, yo he llegado. Yo soy ese Mesías que ustedes han estado buscando. Pues, cuando Él por fin vino, Él vino en una manera tan diferente a como ellos pensaron que sería, que ellos no lo reconocieron. Ellos no supieron quién era Él. ¿Y qué si algún hipócrita hubiera subido allí y hubiera dicho, yo soy el Mesías, yo soy el doctor fulano de tal? Ellos lo hubieran aceptado. Pero cuando se trató de un hombre que había nacido de un nacimiento dudoso, sin educación de ninguna escuela a la que él hubiese asistido para aprender, sin haber tenido ningún seminario, ninguna tarjeta de compañerismo. Sin embargo, él era la interpretación de la palabra de Dios, hecha manifiesta. Las obras que yo hago les dicen quién soy. Si no hago las obras que fueron prometidas que yo haría, entonces no me crean. ¿Y no pudiéramos aplicar eso mismo este día? Cuando el Espíritu Santo venga, lo cual ellos quieren aplicar a alguna otra edad, cuando Él entra en acción y en las demostraciones de su poder de vida eterna, la gente quiere llamarlo un fanatismo salvaje. ¿Por qué? Ellos se están apoyando en su propia prudencia y no en la palabra del Señor. Y ustedes saben que así es. La identificación, que la propia interpretación de Dios es la manifestación de la promesa. Quizás yo lo diré, lo haré un poquito más claro. Cuando Dios habla la palabra, Él no necesita a ningún hombre o a ninguna mujer o a nadie más que diga lo que eso significa. Cuando Él dijo, pues ustedes dicen, Dios quiso decir esto. Dios quiere decir justamente lo que Él dice que quiere decir, ¿ven? Ahora, ¿cómo interpreta Él su propia palabra? Al cumplirla. La Biblia dice, una virgen concebirá. Ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo, sea la luz, y la hubo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios también dijo que en estos últimos días Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y Él lo ha hecho. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso únicamente necesita una aceptación. Alguien que acepte lo que Dios ha hecho. Eso no necesita una interpretación. Dios interpreta su propia palabra. Dios prometió las cosas que nosotros vemos día tras día, que Él las haría en el último día. La gente hoy en día, como fue entonces, se apoya en su propia prudencia. Mi pastor dice que eso es fanatismo, pero la Biblia dice que acontecería. En la prudencia de quién se va a apoyar usted. La Biblia prometió que en los últimos días, la edad de la iglesia de la Odisea llegaría a ser tan rica y se pondría tendría tanta suficiencia propia. Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy sentada como reina. Y ella es rica. Y él dijo, ¿no sabes que eres miserable? Ahora, esa es la edad entera de la iglesia. La iglesia, a la iglesia de la Odisea, estás desnuda, ciega, pobre, miserable, y no lo sabes. Sentada en sus riquezas, millares de millares y millares de miembros. Casi toda la riqueza del mundo en la mano. Juntándolo todo hasta la fecha con la Iglesia Católica y los protestantes juntos como se están juntando, ellos poseen la riqueza del mundo. Estamos casi en bancarrota en esta nación. Estamos pidiendo prestado los impuestos que serán pagados dentro de 40 años desde ahora, me han dicho, que así dijeron en Lifeline, un programa radial. Los impuestos que estamos gastando ahora serán pagados de aquí a 40 años. Mi pequeño nieto, si Jesús tarda, los impuestos que él pagará cuando él tenga 40 años los estamos gastando ahora. Enviándolo como ayuda en el extranjero y nuestros propios indios y demás muriéndose de hambre. Procurando comprar el compañerismo. El compañerismo no se compra. El amigo no se puede comprar. No, pero eso es lo que estamos haciendo. Esa es la manera en que estamos establecidos, imponiéndole impuestos a la gente sobre todo lo que se pueda. Impuesto, impuesto, impuesto. No estaremos libres de la deuda, de la guerra, aún por cientos de años, me supongo.
a lo cual hemos sido sometidos por los políticos. Y no deberíamos estar de esa manera. No hay razón para que estemos de esa manera. Pero las iglesias mismas han llegado a ser ricas. Casi toda la riqueza del mundo, dice la Biblia, está en la Iglesia Católica. Por eso es que Rusia la echó. Pues Rusia la excomulgó. Esas eran las propias raíces del comunismo. Porque la Iglesia enseñaba que era algo y no se distinguía de los demás del mundo. Cuando estuvimos allá en Finlandia y ese muchachito fue levantado de los muertos, allí estaban aquellos soldados rusos parados en atención y ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios que puede resucitar a los muertos. Nosotros hemos hecho denominaciones y escuelas y edificios y hemos fallado en hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Y eso era, predica el Evangelio. Hemos tratado de educar al mundo. Él lo dijo, educad en el mundo. Aquel que es educado será salvo. Uno tiene que nacer de nuevo. Ser lleno del Espíritu. Y por esa razón hemos fallado tan miserablemente en todas partes. Vean, tenemos la riqueza, tenemos la cosa. Ahora, ¿qué acontecerá cuando esta iglesia, el Concilio Mundial de Iglesias, se una? ¿No pueden ustedes ver quién es el que va a servir de guía? ¿No pueden ustedes, metodistas y presbiterianos, entender eso? ¿Y todos los demás, hasta los pentecostales? Ustedes dicen que no van a entrar en eso. O entrarán o quebrarán la denominación. Ustedes harán una o la otra. Eso está delante de ustedes. Tienen que hacerlo. Es por la fuerza, la marca de la bestia. Y eso es exactamente. Denominacionalismo absolutamente. Y yo puedo probar eso por la Biblia. Es la marca de la bestia. Era una ramera. Ya tenía hijas prostitutas. Y nosotros sabemos que esa es la verdad. Religión organizada es contraria a la Biblia y es anticristo en sus principios. No todo allí es anticristo, pero en sus principios, su sistema es anticristo, porque es contra la palabra de Dios. Todo sistema organizado es de esa misma manera. Aquí lo tienen, ¿ven? Y ustedes se apoyan en la prudencia de alguien más, en su prudencia, en vez de apoyarse en la prudencia de Dios, en lo que Dios dijo al respecto. Por esa razón está mal. Muchos van a los seminarios donde les ofrecen una buena educación, a estas escuelas bíblicas, supuestamente las llaman, y quizás ellos tienen un llamado de Dios en su corazón, y ellos llegan allí y son indoctrinados a tal grado, y desde un solo punto de vista, hasta que fulano de tal lo dijo, el obispo fulano, este lo dijo, aquel lo dijo, el concilio de hombres lo acordó, que debería ser de esta manera. No importa lo que alguien más dice. Jesús dijo, toda palabra de hombre sea mentira y la mía sea verdad. No importa de quién sea, la mía sea la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es verdad? Cuando la Biblia declara que algo sucederá, que algo va a acontecer y sucede de esa manera. Ahora, la Biblia dice, en ella estaba la riqueza del mundo, oro, plata. Ahora, si estamos bajo la norma del oro y estamos en bancarrota, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ustedes bien saben, la gente rica de esta nación, estas grandes fábricas y los hombres del whisky y los hombres del tabaco y así por el estilo, no van a tolerar que se cambie la moneda. Así que la única cosa que tendremos que hacer es pedirlo prestado. Y hay un solo lugar donde podemos pedirlo prestado. Y cuando lo hacemos, vendemos nuestra primogenitura a eso. Es la verdad. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes son poseídos por eso. Ese sistema. No hay nada más que ustedes puedan hacer. Oh, gente, no piensen que yo. De pronto ustedes estarán pensando que estoy loco, pero cuando mi voz sea silenciada por la muerte, todavía se estarán tocando estas cintas y ustedes reconocerán que lo que yo he dicho ha llegado a cumplirse. Yo sería la persona más ridícula en tomar la posición que he tomado, aún en contra de esta cosa. Yo estaría en contra de Dios. Yo estaría en contra de todo lo que es Dios. Si estuviera equivocado en mi parecer y en mi llamamiento, la cosa estaría en contra de Dios. Pero he tomado mi posición porque lo veo aquí en la palabra. Esta es la palabra de Dios. Entonces lo veo siendo vindicado, probado que es la verdad. Esa es la interpretación que Dios da de su palabra. La propia interpretación de Dios de su palabra es como Él lo vindica y lo hace veraz. ¿Por qué estaban ciegos estos fariseos? ¿Qué los cegó a tal grado? Porque ellos no quisieron aceptar la revelación o la vindicación de la palabra. Y esa es la razón que hoy las iglesias están ciegas. Es porque no aceptan la revelación
que está siendo vindicada. Si la palabra dice tal cosa, y eso es revelado, y luego aún es probado, sin embargo, no la aceptan, no lo aceptan. Esa es la razón que estos judíos, los judíos hasta el día de hoy, no lo harán. Uno no les puede hablar a ellos de Cristo, porque el velo todavía está sobre su rostro. Cegados. Y la iglesia, uno no les puede hablar acerca del evangelio completo y del poder de Dios, porque el Dios de este mundo los ha cegado a las verdades de Dios. Y ellos se apoyan en su propia prudencia. Cuando mujeres vienen a la iglesia y se han cortado el cabello, porque sus pastores les dicen, oh, eso está bien, aquel hombre está loco. Pero la Biblia dice que ella ha hecho mal cuando hace eso. Dios rehúsa responderles la oración. Y algunas de esas mujeres cometen otra desgracia y tratan de ser predicadoras. Luego, ella ha cometido una cosa doble. La Biblia dice que ella no debería hacer eso, nada de eso. Pero la organización de la iglesia la recibirá y la ordenará y la enviará. Se están apoyando en su propia prudencia. Una sola palabra de Dios mal colocada, mal interpretada o no aceptada rompe toda la cadena. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es, mujeres, ustedes me oyen predicar en contra de estas cosas, de usar pantalones cortos y pinturas y peinados de este cabello corto y toda clase de cosas. Y luego cada año cuando regreso ustedes todavía están sentadas en la misma condición. Es porque ustedes se están apoyando en su propia prudencia en vez de la palabra del Señor. Y pastores, ¿por qué no limpian su iglesia? Es porque se inclinan a su credo denominacional en vez de la palabra del Señor. Esa es la verdad. No se apoyen en su propia prudencia. Pues no se apoyen en su propia prudencia, sino en la palabra del Señor. Ellos no la aceptaban porque ellos no aceptaban la vindicación. Jesús vino con un evangelio, exactamente de la manera que él dijo que vendría. Hasta muchas veces, Juan estuvo un poco confundido cuando él fue echado en la prisión. Y él estando allí, y él había predicado que el Mesías vendrá. El aventador está en su mano. Él limpiará su era y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará y recogerá el trigo en el granero. El Espíritu de Dios presentando, brotando de él como una fuente. Y entonces cuando él vio a Jesús que vino en la escena, un tipo de hombre dócil, manso y humilde, siendo empujado, que corrió de aquí por allá por su vida, pues ellos no. Juan no podía entender eso, así que le envió a algunos de sus discípulos para indagar de Jesús, si él verdaderamente era aquel. ¡Qué deshonra hacia Jesús! Después que ese profeta, estando parado allí en el agua con la palabra, dijo, lo conocí porque vi el Espíritu Santo como una paloma, Dios descendiendo del cielo como una paloma y entrando en él. Y escuché una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Luego Juan dijo, vayan y pregúntele a él si verdaderamente él era aquel, o debemos esperar a otro. Pues Jesús no le envió un libro sobre cómo comportarse en la prisión, o a qué iglesia él debería haberse unido, sino que él dijo, quédense por aquí un rato y observen lo que sucede. Y luego vayan y muestren a Juan las cosas que han visto, que se han hecho, por razón de que las obras que él hizo lo vindicaron a él ser el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Tantos se han ofendido. Tanta gente toma ofensa tan fácilmente con la palabra del Señor. Es algo contrario. Ellos quieren apoyarse en su propia prudencia. Ellos no quieren tomar la palabra del Señor. Y tienen que irse por el camino donde han sido instruidos. Y la manera que ellos son enseñados es hacia donde su iglesia se incline. No importa si Dios prometió que Él mandaría lluvia, que tendría lluvia por la mañana, y la iglesia dice eso es tontería. Ellos le creerían a la iglesia en vez de Dios. ¿Debido a qué? Ellos son nacidos de la iglesia. Pero un hombre que es nacido de Dios es de la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es la palabra de Dios. Y Él solo vive por eso. Esa es su vida. Ahora, ellos se apoyaron en su propia prudencia y no quisieron apoyarse en la palabra de Dios. Ellos tenían mejor conocimiento, eso estaba en la Escritura. Ellos lo llamaron un espíritu malo a ese hombre. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Porque su sacerdote había dicho, cualquiera que vaya a oír a este hombre predicar será expulsado de la sinagoga. Cuando un hombre que antes era ciego fue sanado por Jesús, aún sus padres, tan contentos con la sanidad, pero tenían temor de confesar que era Jesús el que lo hizo. Sí, él dijo,
Dijo, ¿es este su hijo? Dijeron, sí. Dijo, ¿quién lo sanó? Dijeron, yo no. Dijeron, él es mayor de edad, pregúntele. Él puede hablar por sí mismo, porque ya se había dicho, cualquier hombre que se apoye en la prudencia de Cristo, en vez de la prudencia de ellos, será sacado de la iglesia. Ahora, ¿no hemos llegado a lo mismo? Les hago una pregunta clara y precisa. Correcto, es igual. No importa lo que Dios hace, tiene que ser de acuerdo a la prudencia de ellos, no lo que Dios indica ser la verdad. Ahora, sin embargo, ese hombre tenía la respuesta. Él dijo, ¿quién te sanó? Él dijo, uno llamado Jesús de Nazaret. Dijo, él es un pecador, nosotros no sabemos de dónde viene. Él dijo, ahora es una cosa extraña. Se supone que ustedes son los líderes en esta hora. Y aquí está un hombre que abrió mis ojos, lo cual no ha sido hecho desde que comenzó el mundo. Y sin embargo, ustedes dicen que no saben de dónde él viene. Oh, qué cosa. ¿Por qué? Ellos estaban apoyando en su propia prudencia en vez de la palabra del Señor, porque Isaías dijo, los ciegos verán, el cojo saltará como un ciervo, los desiertos brotarán en gozo. Pero ven ustedes, ellos se apoyaron en su propia prudencia, no en la palabra, en su propio sistema que han trazado. Ahora, fíjense que las iglesias de hoy en día hacen lo mismo. Ellas han formado una gran superraza de conocimiento en sus sistemas denominacionales, en el cual tienen tal superconocimiento y no quieren que nadie más tenga algo que ver en el asunto y que nadie entre a no ser que pertenezca a ese grupo. No me digan nada, yo vivo en Tucson, Arizona. Llegué allá hace 3 años, me reuní con el concilio de iglesias y dije, yo no he venido para comenzar una iglesia, yo he venido para tener compañerismo con ustedes, vengo para ayudar, yo soy un misionero, un evangelista, sea lo que sea que hago. Ellos dijeron, ¿viene usted aquí para comenzar una iglesia? Y dije, no señor, yo vengo aquí, si yo quisiera una iglesia, tengo una en Indiana. Yo dije, yo vengo aquí porque el Señor me guió aquí en una visión. Me voy a quedar ahora por un tiempo, a no ser que Él me guíe a irme, pero no he venido para comenzar una iglesia, vengo para ayudarlos a ustedes, hermanos. Eso fue hace 3 años. Yo no he sido invitado a un solo lugar. ¿Por qué? Porque hubo una reunión en un poco antes después de eso y dijeron, si algún hombre me tuviera en su púlpito, ellos me excomulgarían a ese predicador. ¿Ven? ¿Por qué? Apoyándose en su propia prudencia. Ciertamente, eso es el así llamado. Ellos forman su super conocimiento. A no ser que uno ponga su nombre en el libro de ellos, uno está perdido. Un ministro me dijo eso. Oh, dicen ustedes, ese era algún loco. Ese era un pentecostal. Jack Moore y yo estuvimos sentados y escuchándolo en Dallas, Texas. Dijo que él iba a tener que quitar un nombre del libro. Y yo dije, ¿y por qué? Porque él tuvo con Jaime Conste. Yo dije, pues quítelo. Dijo, pues entonces él estará perdido. Yo dije, ¿perdido? Pues dijo él, si su nombre no aparece allí. Yo dije, ¿me quiere decir que siendo un presbítero del estado, y usted cree eso? ¿Del distrito? Y él dijo, esa es la verdad. Yo dije, señor, mejor cuelgue el teléfono. Usted, esa no es la gracia de Dios. ¿Ven usted? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y así llegamos a ser miembros de ese cuerpo. No importa qué marca tenga uno. Eso no tiene nada que ver. Uno es cristiano totalmente por nacimiento. Y esa es de la única manera. Es de la única manera de lograrlo. No por unirse por credos, no por emoción de esto, o recitando esto de ninguna otra, ni por educación ni teología. Uno es cristiano cuando ha nacido de nuevo. Y uno no puede nacer de nuevo a menos que hayan sido elegido para nacer de nuevo. Porque ningún hombre puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y todo lo que lo que el Padre me ha dado vendrá. Amén. Yo lo resucitaré en el día postrero. Estas grandes, así llamadas escuelas bíblicas que tenemos se apoyan en su propio aprendizaje. Oh, qué cosa. A ellos no les importa lo que dice la palabra. Ellos lo pueden explicar tan claramente. O sea, para ellos mismos, al grado que ellos mismos lo creen. Y también los de su propia clase, que los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como profetas. Tal cosas como dones de sanidad y todo demás. Todo terminó allá en los días de la Biblia. Ellos mismos pueden hacerse creer eso. Ustedes saben, la Biblia dice que uno puede creer una mentira y ser condenado por ella. ¿Ven? Exactamente, es exactamente la verdad. Ellos se forman y no importa lo que dice la palabra, ellos se apoyan en su propia prudencia. Ellos se apoyan, ellos lo creen, ellos piensan que es la verdad. Uno puede continuar creyendo una mentira una y otra vez hasta que se le vuelve verdad, pero uno mismo, para uno mismo, ¿correcto? Pero ¿cómo sabemos nosotros que es la verdad? Dios prueba que es la verdad porque está en su palabra y Él lo indica, Él le da su propia interpretación. ¿Cómo hacen para llegar a esto? Ellos lo hacen por medio de su cultura, su educación, por sus conocimientos, por sus títulos de doctorados, los títulos y demás, mostrando que han venido de cierto seminario y han aprendido estas cosas. Pero miren, amigos, escuchen, en ninguna parte en la Biblia
Se nos pide que entendamos. No se nos ha pedido que lo entendamos, se nos ha pedido que lo creamos. ¿Creerlo por medio de qué? Por medio de fe. Si uno lo entiende, entonces eso anula la fe. Uno no lo puede entender, pero de todas maneras lo cree. Si yo pudiera entender a Dios, no tuviera que creerle a Dios. Yo no entiendo a Dios. Ningún hombre entiende a Dios. Yo no puedo entender la palabra de Dios, pero yo la acepto, yo la creo. A mí no se me pide que la entienda. Yo no fui a ningún seminario y todo este gran entendimiento de conocimiento de hombre sobre eso. Yo solo sé que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y yo lo busco a Él en esa misma categoría. Yo sé que Él prometió que Él haría esto en este día. Yo espero que Él lo haga y Él lo hace. Correcto. Prometió gracia. Yo la busco y la he recibido. Él prometió sanidad. Yo lo creo. Y yo lo acepté. Y yo la recibí. Ahora,